bienvenidos a esta nueva reunión de políticas públicas. Ahora trataremos la unidad 3, la gestión pública por resultados. No existe un esquema único, un criterio uniforme sobre cómo llevar las políticas públicas, cómo desarrollar un plan. Hay diferentes planteamientos y modelos. A mí me parece un esquema válido, pero no necesariamente el único, el que se plantea a través del llamado marco lógico. Este es un esquema que se planteó en el año 1969 por los arquitectos Leon Rosenberg y Lawrence Posner, en el año, como dije, 1969, a solicitud de USAID. ¿Qué cosa es USAID? Es el organismo que tuvo Estados Unidos para el desarrollo y la promoción del progreso social. Correcto. Esta propuesta surgió de la evaluación de más de 30 programas apoyados por este organismo de ayuda, la AID, que es un organismo de ayuda que tuvo el gobierno norteamericano en diferentes países del mundo. Entonces, es un esquema, como lo vamos a ver, que obedece a un patrón y que me pareció el más adecuado para poder llevar adelante la aplicación de una política pública. Pero como repito, no es un modelo estandarizado y único y hay diferentes propuestas. No se ha planteado todavía pues, un esquema único para la evaluación o la aplicación de políticas públicas. Obviamente que cuando hablamos de una política pública por resultado, nuestra principal preocupación es el gobierno. Obviamente necesitamos gobiernos eficientes, gobiernos confiables y que en países del tercer mundo con mayor razón, como en el caso nuestro. Entonces, gobiernos confiables son gobiernos necesarios, indispensables en países donde hay elevados niveles de pobreza, escasas oportunidades de desarrollo y altos índices de corrupción. Nos agrade o no, sabemos que hoy en día, pues, en países como el nuestro, en América Latina, porque no solamente es un fenómeno del Perú, en toda América Latina tenemos pues el gran problema de la corrupción y todavía tenemos niveles de pobreza. Y en este sentido creo que tenemos que tener muy claro el mensaje último del presidente Kuczynski, que justamente nos dice hay que acabar con la tuberculosis, tema que no se trataba en muchos discursos presidenciales, pero efectivamente pues la tuberculosis, ¿qué es? No es otra cosa que un indicador de pobreza. Ahora, hay muchas definiciones. ¿Qué se entiende por gestión por resultados? Es un enfoque orientado a refocalizar la conducción y gerencia de los organismos públicos hacia un modelo de gerencia que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y priorice la transparencia. Ese es un concepto que lo dio justamente un estudioso llamado Marcos Macon en el año 2007. Entonces, este estudioso, este autor, nos dice que la política pública por resultados debe priorizar la transparencia y sobre todo debe orientarse por un modelo gerencial. Un modelo gerencial que más que orientado por procedimientos, privilegie, ¿no es cierto?, los beneficios para la ciudadanía. El Ministerio de Economía y Finanzas propone que la gestión pública por resultados implica virar la forma tradicional, cambiar, de tomar decisiones de gestión centrada en las líneas de gasto, insumos y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano como eje. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas dice, ya no nos debe interesar tanto solamente la parte presupuestal, la parte económica, la parte de costos, sino sobre todo una orientación que tenga como eje principal el beneficio ciudadano. ¿Correcto? Ahora, para realizar una gestión pública por resultados,
se deben tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, obviamente debemos tener en cuenta los problemas que más afectan a la población. Segundo, ¿qué circunstancias limitan el desarrollo humano y el ejercicio de los derechos de las personas? Buscar soluciones de naturaleza estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Soluciones que realmente vayan al meollo del asunto y obviamente cambien la situación y se obtenga un nuevo resultado. O sea, que el problema realmente sea solucionado y el ciudadano encuentre efectivamente un canal de solución al problema que tenía. Otro elemento es la atención a estos problemas, obviamente va a desencadenar procesos y oportunidades para el desarrollo. Obviamente entonces la política por resultado, obviamente ¿qué debe generar? Debe desencadenar procesos y oportunidades para el desarrollo. O sea, deben haber efectos que se vean efectivamente en el mejoramiento de la conducción humana, en el desarrollo. La nueva gestión pública debe buscar eficacia y eficiencia. Y debemos ya eliminar ese concepto tradicional de que solamente el cumplimiento del mandato formal o normativo es lo que debe interesar en una gestión pública. Entonces, la eficacia y la eficiencia, entendiendo como eficacia los objetivos claramente precisados, escogidos, y la eficiencia, los medios que utilizamos para lograr esos objetivos obtenidos, obviamente reduciendo los gastos y evitando los despilfarros. Ahora, la nueva gestión pública exige pensar en una nueva gerencia. Obviamente, para obtener resultados tenemos que tener una concepción flexible, no burocrática. Por eso, coordinación de procesos flexibles. En este sentido, no debemos pues encuadrarnos en un esquema ¿no? En un esquema rígido de normas, sino que obviamente tenemos que ser flexibles de acuerdo a las circunstancias, a lo que va sucediendo. Obviamente el contexto político, tenemos que coordinar con instituciones y tenemos que tener procesos flexibles. Esto no es pues un proceso de producción estandarizado, sino las políticas públicas van a estar tamizadas por muchas circunstancias y entonces tenemos que ser bastante flexibles. La misión de la gerencia moderna radica en crear valor público. ¿Y qué cosa es un valor público? Un ejemplo, un valor público es que, como se decía, las personas que no tienen acceso a la salud ahora lo tengan y puedan recuperar su salud o tener salud a pesar de que de repente no tengan los recursos económicos o materiales para lograrlo. Pero a través de una política pública, por ejemplo, de acceso universal a la salud, estamos creando un valor público. Rendición de cuentas, obviamente, es importantísimo, ¿no es cierto? La transparencia, que es fundamental. Entonces, hoy en día se habla pues de información transparente, ¿no es cierto? Ese caso, por ejemplo, que se ha estado discutiendo y debatiendo últimamente cuando periodistas de un canal reportan, por ejemplo, sobre el mal uso de fondos, ¿no? En el BRAE. Y se utilizó como escudo que eso era un tema de seguridad nacional, que era un tema de inteligencia. ¿Y para qué? Para obviamente no tratar un tema que tenía que ver con la transparencia. Y entonces aquí se aclaró algo. Y se dijo un momentito, este no es un tema pues de seguridad del Estado, ni es un tema pues de secreto de Estado. Aquí hay un tema de transparencia, señor. Aquí hay fondos del Estado, fondos públicos que se están mal utilizando. Por eso se plantea la transparencia. Generar sinergias. ¿Qué quiere decir la sinergia? La sinergia es un conjunto de esfuerzos coordinados que hacen que obviamente la solución a un problema sea mucho más rápida. O sea, un ejemplo es, obviamente, si alguien empuja un carro, una persona empuja un carro, pero si es ayudada por 5, 4 o 6 personas, obviamente empujar un auto se va a hacer mucho más fácil y menos oneroso, menos pesado para cada uno de los que empuja. Entonces, esa es sinergia.
utilizar obviamente las coordinaciones de diferentes empresas e instituciones que coadyuven a la solución del problema. Y obviamente todo debe ser medido, o sea, todo debe estar sometido a una norma de control. Correcto. Muy bien. La gestión pública, la nueva gestión, el nuevo enfoque, tiene los siguientes criterios. Veamos, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo, el enfoque tradicional, ¿no? La administración tradicional? En cuanto al interés público, la administración tradicional, correcto, dice, el interés público debe ser definido por políticos o expertos. En la gerencia pública moderna, el interés público se define de acuerdo a la demanda y preferencias evidenciados en deliberaciones y procesos de participación. Obviamente se puede identificar un problema, pero es necesario que la ciudadanía esté involucrada, participa, define, aclara cuáles son sus intereses y qué es lo que busca en una intervención de política pública. Entonces la política pública creo que va quedando claro que no es un tema de expertos, de políticos, de profesionales en Torres de Marfil, que son los que ven el problema y plantean una solución. No, no, no. Hoy en día pues la participación es importante, obviamente. En cuanto al objetivo principal, una administración tradicional busca obviamente que la gestión de los insumos a partir de los requerimientos institucionales. Entonces, la gestión de insumos, ¿a qué se refiere con gestión de insumos? Se refiere obviamente de todos los elementos que van a servir para aplicar la política pública. Entonces, ¿de dónde se parte? De los requerimientos institucionales. El enfoque moderno es que hay una creación de valor público, una gestión de servicios que la ciudadanía demanda y valora. Entonces, estos insumos ya no van en función a las necesidades institucionales, sino va en función, obviamente, a crear un valor público, ¿no? Que las personas tengan salud universal, acceso a la salud universal. Y entonces los servicios se tienen que gestionar en función a las necesidades de lo que demanda la ciudadanía y no en función pues a las demandas institucionales. Los procesos decisorios, obviamente en una administración tradicional es jerárquico, es formal y va de acuerdo a las funciones que compete a cada gestor público. En cambio, en la administración moderna es flexible, interactivo y múltiple. O sea, tiene que haber mucha coordinación, mucha flexibilidad. Medición del desempeño. Obviamente la administración tradicional se basa en el cumplimiento normativo y en las funciones. En la gerencia moderna de la administración pública se basa en la entregabilidad de servicios y la verificación de resultados. O sea, al final lo que se busca en la gestión pública moderna es que el ciudadano reciba los servicios adecuados y necesarios y que efectivamente se verifique, se pueda ver los resultados que ese servicio que recibe le está dando y otorgando. Relación con el entorno. Obviamente predomina el cumplimiento de tareas hacia adentro. O sea, la organización se preocupa por sí y por la realización de sus propios propósitos. En la administración moderna se centra en los efectos que genera hacia afuera. O sea, el organismo del Estado, con su participación, qué efectos está generando hacia afuera, cómo está siendo percibido por el ciudadano. No se trata de cómo la organización ha cumplido y bueno, cómo se ve en sus estamentos jerárquicos internos. Ese no es el tema. El tema es la política pública es una organización que está actuando en favor del ciudadano. Entonces, ¿cómo el ciudadano ve esa participación? La participación ciudadana, obviamente en la administración clásica es vertical, en condición de beneficiarios, receptores pasivos. Obviamente en una administración moderna, en una gestión moderna, es horizontal, en condición de beneficiarios y actores,
ejercicio de derechos ciudadanos. Obviamente se busca que la ciudadanía participe y actúe también en favor de la intervención que está haciendo el Estado. Así que la política pública no es solamente una acción pues, en la que el ciudadano de manera pasiva la reciba, sino que también participe, colabore y sea activo partícipe de esta política pública que se ha planteado. Ahora, cuando llevamos a cabo una política pública, ¿no?, una gestión por resultados, hay que tener en cuenta elementos estructurales, como es el territorio, el clima, la población, los recursos y la geografía. Elementos institucionales, como la democracia formal o real, la independencia de los poderes, la igualdad ante la ley, cumplimiento de la ley, transparencia, participación ciudadana, estructura y organización del sector público y la cultura organizacional. Elementos instrumentales, la planificación estratégica y políticas públicas, la gestión presupuestaria, el monitoreo y evaluación, la producción de bienes y servicios públicos. Acá nos dice, pues, cuáles son los elementos que tenemos que tener muy en cuenta, y eso ya lo habíamos hablado, ¿no?, cuando hacíamos el diagnóstico. Obviamente es importante la población, los recursos, el ámbito geográfico sobre el cual se va a intervenir. En cuanto hablamos institucionales, obviamente tenemos que ver, pues, qué participación ciudadana se va a encontrar, cómo está funcionando la ley, cómo están actuando los organismos del gobierno central, regional y local con respecto a la ley, la aplicación y los procedimientos. Y obviamente cuando hablamos de elementos instrumentales, ya estamos hablando de conceptos de planificación, presupuesto y obviamente la producción de bienes y servicios, porque al final eso es lo que se quiere, ¿no?, la producción de un bien y servicio. Todo esto lo vamos a ver a través de la aplicación de un marco lógico. Obviamente también van a entrar elementos como son factores culturales, el idioma, la religión, la cosmovisión y la historia. Finalmente, lo que se busca es desatar procesos de reforma y modernización institucional, un cambio de mentalidad en el conjunto de funcionarios y autoridades. ¿Quiénes son finalmente los responsables de los resultados? Obviamente el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Entre estos tres niveles de gobierno, obviamente se busca dar un servicio público, un servicio que vaya a favor de toda la comunidad. Tenemos acá el modelo de propuesta de gestión pública por resultados, a través del enfoque del marco lógico. Obviamente partimos de un enfoque de desarrollo. ¿Cuál es la base, el marco teórico que tenemos para desarrollar este enfoque? ¿Cuál es la propuesta de cambio social que pretendemos a través de nuestra política pública? Hay una visión al respecto. Y entonces tenemos una visión de lo que queremos lograr. Y obviamente esto se tiene que escribir en un marco teórico de cambio social, de mejora, desarrollo. Y esta visión va dirigida hacia una población que es la destinataria de esta política. Y esta población que es destinataria de la política participa en la elaboración, obviamente, de esta política, y los hacedores de políticas públicas tienen obviamente que plantear hipótesis de acción. Es importante que se sepa identificar el problema, precisar los objetivos, qué es lo que queremos cambiar y establecer estrategias de acción, es decir, cómo lo vamos a hacer. Y todo eso se plantea a través de un proyecto que se llama marco lógico. En este marco lógico vamos a encontrar los siguientes elementos: la jerarquía de objetivos, las metas, los indicadores, fuentes de verificación y los supuestos. ¿Correcto? En este sentido, las etapas de aplicación que vamos a tener en cuenta son el diseño, la implementación
y la evaluación. Y aquí vamos a precisar qué entendemos nosotros, obviamente, por fin, objetivos. Pero antes que nada, cuando desarrollamos una política pública por resultados, tenemos que tener en cuenta que sea viable, que haya viabilidad en el proyecto, que sea comprensible. Y esto es muy importante. No debe haber contradicciones o inconsistencias entre las propuestas de la política pública y los valores, normas, costumbres y principios de la población en la cual se va a ejecutar. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Correcto? Que no haya contradicción entre lo que se quiere plantear como política pública solución y la visión que va a tener la población a través de sus valores, normas, costumbres y principios. Otra de las cosas para que haya resultados positivos, como hemos dicho primero, la viabilidad, que sea comprensible, que sea deseable, ¿correcto? Es decir, que responda a las expectativas e intereses de la población destinataria. Otra cosa, que sea manejable, es decir, en términos de la organización existente, la cual permite que el proyecto de la política pública logre importantes niveles de sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Que sea aceptable en el entorno político en el cual las relaciones de poder existente y los intereses diversos de la población no impidan el desarrollo del proyecto, sino por el contrario, permitan su ejecutoria para el logro de los objetivos propuestos. Entonces es muy importante que el proyecto sea aceptable y en esto pues entran los factores políticos. Y finalmente que sea factible, es decir, que se pueda llevar a cabo las actividades necesarias hacia el logro de las metas y objetivos definidos. En esto de la gestión de políticas públicas por resultados, como hemos dicho, tenemos ahí 3 esquemas: el diseño, la implementación y la evaluación. Y en estos 3 niveles tiene que haber un proceso de retroalimentación, es decir, un proceso de interacción en estos 3 niveles para ir mejorando cada etapa. En la etapa de diseño, obviamente desarrollamos un enfoque de desarrollo del discurso sobre el cambio social. Y ahí lo más importante es el fin, el propósito, los resultados y las acciones. Obviamente en esta parte de diseño está la parte presupuestal, la evaluación ex ante, es decir, la pertinencia, la coherencia, la viabilidad y la sostenibilidad. Es muy importante que cuando diseñemos una política pública haya pertinencia, haya coherencia, haya viabilidad y sostenibilidad. Cuando hablamos de pertinencia, es decir, que el problema que estamos tratando de solucionar efectivamente sea una necesidad del momento y responda a las necesidades actuales y presentes de la población. Coherencia, es decir, que obviamente hablamos pues de una propuesta lógica, ¿correcto? Viabilidad, como lo hemos dicho, es decir, que se pueda llevar adelante esta política pública. Y sostenibilidad, es decir, que una vez que hemos intervenido, obviamente estamos dándole una solución y que esto vaya hacia el largo plazo. Cuando hablamos de implementación, aplicación, obviamente estamos hablando de la parte administrativa y de la parte programática. En la parte administrativa, obviamente, van a entrar los elementos de gestión y administración, dirección y planificación operativa. Y finalmente tenemos la parte de la evaluación. La evaluación finalmente que tenemos que hacer del resultado de nuestra intervención de política pública. Una evaluación ex post. Entonces, ver qué tan eficiente hemos sido en el cumplimiento de los propósitos, ¿no? Propuestos, qué resultados se han obtenido. Si obviamente ha habido eficiencia en el uso de los recursos económicos y qué efectos e impactos ha tenido el proyecto.
Ahora, cuando vamos a desarrollar pues el marco lógico, ¿correcto? Ahí tenemos, hemos estado planteando el marco lógico. Vamos a hablar justamente sobre estos elementos del marco lógico, ¿correcto? Vamos a ir planteando cómo es esta. Ahí tenemos una jerarquía de objetivos. Vamos a ver nosotros en qué consiste esta jerarquía de objetivos, ¿correcto? ¿Qué cosa es, en primer lugar, el fin? El fin no es otra cosa que un objetivo de desarrollo, ¿correcto? El cambio social que nosotros queremos señalar. A ese nivel no se van a señalar ningún tipo de indicador. A ese nivel no se va a señalar ningún tipo de indicador. Luego tenemos la parte de los propósitos. ¿Qué cosa es el propósito? Puede ser un objetivo general que estamos tratando de solucionar, o sea, el problema central que está ocasionando nuestra intervención. Allí vamos a señalar impactos. Entonces, ahí es importante señalar, sí, indicadores de impacto. Entonces, ¿qué cosa es el propósito? Es el objetivo general que nosotros pretendemos lograr con la política pública. En este caso se basa, obviamente, en el problema central que hemos nosotros detectado y qué impacto va a causar nuestra intervención. Cuando hablamos de resultados, estamos hablando de objetivos específicos, es decir, de las causas del problema. Y vamos a tener efectos en este caso. Entonces ahí vamos a tener indicadores de efecto. Y finalmente, las acciones que vamos a realizar, es decir, actividades principales, la intervención ya propia nuestra, que va obviamente a generar productos. Entonces vamos a tener indicadores de cumplimiento, ¿correcto? Obviamente las fuentes de verificación que se refiere pues a en qué elementos, en qué fuentes vamos a nosotros a recurrir para que efectivamente se pueda verificar y comprobar, ¿no?, los resultados, los fines, los objetivos. Como hemos dicho, pero a nivel de fin, que es el objetivo de desarrollo, o sea, en la propuesta social de cambio social, a ese nivel no se elabora ningún indicador. Los indicadores se elaboran a nivel de el propósito, los resultados y las acciones. Y los supuestos se refiere obviamente a contextos que pueden favorecer a nuestro proyecto. Y ahí también hay que considerar ciertos elementos que nosotros no somos capaces de controlar, que no somos capaces de prever y que pueden afectar obviamente nuestra intervención en una política pública. Entonces, estos supuestos también hay que considerarlos. ¿Qué elementos del contexto podrían intervenir, obviamente perjudicando o favoreciendo? Obviamente, cuando hablamos de los supuestos, nosotros partimos justamente de la idea de que nuestra intervención va a ser favorable. Pero tenemos que tomar en cuenta también que pueden haber elementos o contextos que nosotros no podemos manejar. Por ejemplo, un supuesto, pues, en una intervención pública podría ser, bueno, nosotros no manejamos, por ejemplo, una devaluación monetaria. Eso no lo podemos manejar, no lo podemos saber. Y suponiendo que una política pública, eso podría estar ocasionando un efecto. Pasaríamos luego, entonces, a través de ejemplos, de ver cómo desarrollaríamos este marco lógico en una próxima reunión. Gracias por su atención.